Cada atardecer, justo antes de que el sol desapareciera tras la cresta de la montaña, Javier Vargas, de 78 años, cerraba la verja de entrada de su modesta finca, escondida en las estribaciones de las Urdes. Era un lugar donde el silencio se extendía por kilómetros, y el único sonido constante era el susurro de los árboles mecidos por el viento. Vivía solo, por elección y costumbre. Su vecino más cercano estaba a casi 5 kilómetros de distancia, y el resto del mundo era un recuerdo que ya no se sentía obligado a visitar. Pero una tarde inusualmente cálida de finales de octubre, era una figura delgada con una chaqueta rota, ojos demasiado alertas para ser inofensivos, y esa clase de sonrisa que indicaba que ya había decidido cómo acabaría la noche. Javier vio al hombre, y el hombre vio a Javier. Pero ninguno se movió al principio. Lo que sucedió después no solo cambiaría el curso de la vida de Javier, sino que también despertaría algo enterrado en lo profundo del bosque, algo salvaje y olvidado, algo que nadie había visto tan cerca de la civilización en décadas. Y cuando apareció desde el silencio, desde la oscuridad, no solo detuvo el ataque, sino que hizo que todos se preguntaran qué les observaba realmente desde el bosque. Javier Vargas nunca había sido un hombre que temiera la soledad. De hecho, había pasado la mayor parte de los últimos 20 años cultivándola con esmero. Se había retirado del ruido de los pueblos y del peso de la interacción humana, eligiendo en su lugar la compañía silenciosa de los árboles, los libros viejos y la predecibilidad rítmica de cuidar una parcela de tierra demasiado terca para que nadie más se molestara con ella. Su hogar, una casa de campo de 2 habitaciones que crujía, construida por las manos de su abuelo, se alzaba al borde de un camino olvidado en una zona remota de Extremadura. Allí, el bosque apretaba tanto contra el porche que, en las noches húmedas, el sonido de los búhos podía oírse como si estuvieran posados en las propias vigas. Era una vida reducida a lo esencial, sin adornos, pero no sin cariño. Hasta la noche en que llegó el desconocido. Esa tarde había transcurrido como cualquier otra. Javier había reparado una sección de la valla que los ciervos seguían derribando. Había puesto trampas para los tejones que asaltaban su gallinero, y había traído unos cubos de agua del pozo por si la bomba decidía fallar de nuevo. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, había encendido la lámpara de aceite en la cocina y se había acomodado en su silla habitual con una taza de lata de té flojo, dejando que el silencio de la casa se extendiera largo y cálido a su alrededor. Entonces, sin previo aviso, un crujido agudo provino del porche delantero. Al principio, pensó que era el viento o quizás una garduña probando suerte. Pero cuando el sonido se repitió, más lento y pesado, algo en las entrañas de Javier se retorció. No era miedo exactamente, sino instinto. El tipo de instinto que lo había mantenido vivo durante su servicio en Corea, durante 2 robos en su juventud y durante toda una vida, entendiendo que a veces el silencio significa que el peligro está cerca. Se levantó despacio, buscando el viejo rifle de caza montado sobre la repisa de la chimenea. No estaba cargado, no lo había necesitado en décadas, pero seguía limpio, seguía funcional. Se movió hacia la puerta. A través de la fina cortina, apenas pudo distinguir la figura de pie en el porche, alta, delgada, con el rostro parcialmente oculto bajo una capucha. Entonces el hombre habló. Lo que dijo fue simple, pero la voz estaba completamente mal. «Buenas noches, viejo», dijo arrastrando las vocales como alguien que no tenía prisa por irse, y que quizás nunca planeó hacerlo. Javier no respondió de inmediato. Seguía de pie detrás de la fina cortina, la silueta del rifle ahora visible a la luz de la lámpara, su otra mano apoyada en el borde del marco de la puerta. Conocía esa voz, no al hombre, sino el tono. Una especie de cortesía forzada que no pretendía tranquilizar, sino ganar tiempo. Tiempo para evaluar, tiempo para ver cuánto miedo podía extraer de una pausa. «¿Qué quieres?», preguntó Javier, su voz plana pero firme. No alzada, no temblorosa, lo justo para que el otro hombre supiera que aún tenía el control de sí mismo, que aún era más carácter que hueso. El desconocido cambió de peso y, aunque Javier no podía ver mucho en la luz menguante,
captó el leve tintineo de algo metálico. ¿Llaves, quizás? ¿O una cadena? Solo pasaba por aquí, dijo el hombre. Vi la luz. Pensé que podría conseguir algo de agua, tal vez calentarme un poco. No hacía frío. Esa fue la primera advertencia real para Javier. Aquí no hay agua, replicó Javier. La bomba está seca. Tendrás que volver hacia el este. Hay una gasolinera a unos 15 kilómetros. Debería estar abierta todavía. No mencionó que la carretera había sido arrasada 2 meses atrás por una riada, y que, a menos que el desconocido hubiera venido a través del bosque, improbable dado el estado del camino, debía saberlo ya. El hombre guardó silencio un instante. Luego rió, no fuerte, no cruel, solo lo suficientemente bajo. Javier abrió la puerta a una rendija, lo justo para mostrar la boca del rifle. Sigue tu camino. Por un momento, Javier pensó que todo acabaría ahí, que el desconocido se encogería de hombros, quizás mascullaría una maldición y se adentraría de nuevo entre los árboles. Pero en lugar de eso, el hombre avanzó un paso, luego otro. Y en ese instante, Javier supo que no se trataba de agua, no se trataba de refugio, se trataba de control. La puerta se abrió de golpe, más rápido de lo que Javier pudo reaccionar. El desconocido se abalanzó hacia adelante, apartando el rifle de un manotazo con una mano, mientras la otra hundía un puño en el pecho de Javier. El anciano trastabilló hacia atrás, el aire expulsado de sus pulmones, sus costillas ardiendo de dolor mientras chocaba contra la mesa de la cocina y caía pesadamente al suelo. Intentó alcanzar el rifle, que había aterrizado cerca de la estufa, pero el hombre ya estaba sobre él, inmovilizándolo con una rodilla. La otra mano ahora sacaba algo del interior de su chaqueta. Un cuchillo. No era largo, no del tipo usado para cazar o intimidar, sino corto, eficiente y terriblemente ordinario. Como una herramienta pensada para cosas silenciosas. No quiero hacerte daño, de verdad, susurró el hombre, su aliento caliente y agrio contra el rostro de Javier. Pero no me va bien que la gente me diga lo que tengo que hacer. ¿Entiendes, verdad? Javier no respondió. No podía. Había una presión en su pecho, un zumbido en sus oídos. Su mano izquierda estaba entumecida. El golpe le había soltado algo por dentro, y supo que si esto continuaba mucho más, no volvería a levantarse. Y entonces sucedió. Un sonido bajo, gutural, indefinible al principio, resonó justo fuera de la puerta. No era un ladrido, no era un gruñido común. Algo más profundo, más salvaje. El hombre se congeló. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, mirando hacia la puerta abierta. Javier no podía verlo, todavía no, pero lo sintió. Un cambio en el aire, una presencia. Entonces el sonido llegó de nuevo, más cerca esta vez, e inconfundible. Un gruñido, no de un perro. Ningún animal doméstico hacía ese sonido. El hombre se levantó, de repente alerta, el cuchillo todavía en la mano, pero sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta abierta, como esperando que algo emergiera de la oscuridad. Retrocedió con cautela, dando a Javier espacio suficiente para jadear, para girar ligeramente sobre su costado y agarrarse las costillas. Luego llegaron las pisadas, lentas, deliberadas. No el correteo frenético de un carroñero, sino la confianza acolchada de algo que no tenía nada que temer. El hombre retrocedió otro paso. ¿Qué es eso? ¿Tienes un perro? Javier no respondió, porque de pie en el umbral ahora, su silueta visible solo por la parpadeante luz de la lámpara detrás, había un lobo. Grande, gris, su pelaje espeso y erizado por la humedad del aire nocturno. Sus ojos fijos no en Javier, sino en el hombre del cuchillo. El desconocido dio otro paso atrás, levantando la hoja. «Lo rajaré», dijo. «Juro que lo...». El lobo se movió tan rápido que fue casi un borrón, un destello de músculo plateado, un gruñido que rasgó el aire como un trueno. Y entonces, el cuchillo cayó con estrépito al suelo. El hombre gritó, y Javier, yaciendo roto en el suelo, solo pudo observar cómo lo salvaje intervenía donde la justicia había fallado. Por un momento que pareció extenderse mucho más allá de los límites del tiempo y la respiración, la cabaña se llenó de un caos que no rugía, sino que temblaba.
El golpe sordo de un cuerpo al caer al suelo. La respiración entrecortada y furiosa del lobo, mientras se erguía sobre el intruso, su enorme pecho subiendo y bajando con un poder lento y deliberado, como si hubiera sido convocado no por casualidad, sino por un ajuste de cuentas largamente esperado. Javier, todavía en el suelo y luchando por inhalar oxígeno a través de una banda apretada de dolor que le rodeaba el pecho, observaba con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre cómo el desconocido, su atacante, intentaba desesperadamente arrastrarse hacia atrás. Una mano levantada en temblorosa autodefensa, la otra agarrando el corte superficial que ahora florecía en su antebrazo como una flor roja, abriéndose bajo la luz de la luna. El cuchillo, que solo momentos antes había sido un instrumento de control completo y aterrador, yacía ahora olvidado cerca de la estufa, su hoja brillando débilmente a la luz de la lámpara como una vieja moneda perdida en el polvo. El lobo no volvió a atacar. No necesitaba hacerlo. Simplemente mantuvo su posición, la mirada fija en el hombre, como si lo estuviera midiendo, no solo como una amenaza, sino como algo más profundo, algo humano, roto y débil. Y aunque no avanzó, fuera, el viento había arreciado algo invisible, como si el propio bosque hubiera despertado y ahora volviera sus oídos hacia esta cabaña, esperando a ver qué traería la siguiente respiración. El hombre, presa del pánico y ya incapaz de disimularlo, se arrastró hacia la puerta, arrastrando los pies entre astillas y muebles volcados. Sus maldiciones eran farfulladas e informes, más animales que lenguaje, mientras tropezaba hacia la noche, desapareciendo por los escalones y entre la maleza con la torpeza de alguien que había sido despojado de todo. Confianza, poder y, sobre todo, control. Javier no intentó detenerlo. No habría podido aunque hubiera querido. En lugar de eso, permaneció donde estaba, medio acurrucado en el suelo de la cocina. Sus dedos se crisparon hacia el rifle, que ahora estaba a solo unos centímetros de su bota, aunque ya no sentía la necesidad de alcanzarlo. Porque el lobo, todavía silencioso e inmóvil, se volvió para mirarlo ahora. No con hostilidad o amenaza, sino con una calma extraña e inquebrantable que no tenía nada del caos salvaje que podría haber esperado de una criatura de origen tan silvestre. En cambio, transmitía algo completamente diferente. Comprensión. Estaba en los ojos, ese pálido color ámbar que brillaba débilmente en la penumbra, no como el fuego, sino como la escarcha bajo la luz de la luna. En ellos, Javier reconoció algo que no podía nombrar, no podía explicar, y no se atrevería a reducir a palabras. No era gratitud ni consuelo, era presencia, testimonio, un reconocimiento silencioso de que lo que acababa de ocurrir no era una coincidencia ni un milagro, sino algo intermedio. Un acto de la naturaleza interviniendo en ausencia de justicia. El lobo permaneció unos segundos más, su respiración suavizándose, sus músculos relajándose lentamente. Y luego, sin más ruido que el susurro de las garras rozando la madera, durante mucho tiempo Javier no se movió. El dolor en sus costillas palpitaba con cada respiración, y sus piernas se sentían débiles, extrañas incluso, como si ya no le pertenecieran. Pero lo que lo mantenía en el suelo no era la herida, era el peso de lo que acababa de presenciar, la verdad imposible de aquello. La pura inverosimilitud de un animal salvaje llegando en el momento perfecto, actuando con precisión y contención, y desapareciendo sin dejar ni un rasguño en el suelo de la cabaña. Finalmente, con gran esfuerzo y el tipo de terquedad que lo había mantenido vivo más tiempo de lo que la mayoría habría esperado, Javier se incorporó, usando la mesa como apoyo y agarrándose el costado con una mueca que se acentuó cuando finalmente se puso de pie. Fuera, la noche volvió a estar tranquila, pero no de la misma manera. Ya no había amenaza en el silencio, solo quietud, mesurada, paciente, vigilante. La mañana siguiente llegó no con la habitual calma azul pálida a la que Javier se había acostumbrado en su remoto rincón de Extremadura, sino con una atmósfera densa y desigual, como si el propio bosque hubiera exhalado algo pesado durante la noche y hubiera dejado su aliento suspendido sobre el valle, denso como la niebla pero demasiado cálido, demasiado inmóvil para ser clima.
Javier se sentó al borde de su cama, una taza de café amargo intacta en la mesita de noche y el pecho fuertemente vendado con gasas. Sus costillas dolían por el hematoma que había florecido durante la noche en su costado, como un moratón expansivo de tiempo, dolor y algo indecible. No había llamado a la Guardia Civil. No había ido al centro de salud. Ni siquiera había mencionado lo sucedido a nadie por la radio de onda corta que crepitaba en un rincón de su cocina. ¿Por qué? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo un hombre lógico y arraigado en años de trabajo y silencio le cuenta a alguien que fue salvado, no por suerte o intervención divina, sino por un lobo? Lo repasó mentalmente una y otra vez, como lo había hecho docenas de veces entre el sueño intermitente y el despertar jadeante, tratando de encontrar alguna pieza del recuerdo que delatara fantasía, algún destello de ilusión o distorsión inducida por el trauma. Pero no importaba cuántas vueltas le diera, siempre volvía a la misma verdad innegable. La criatura había sido real, había estado allí, lo había observado, había elegido actuar, y algo sobre esa elección lo inquietaba mucho más que la propia violencia. Poco después del mediodía, cuando el sol finalmente logró atravesar el manto de nubes y proyectar largos rayos dorados sobre el porche, Javier se obligó a ponerse de pie y caminó por el perímetro de su propiedad, no porque esperara que el hombre regresara, sino porque sus huesos, viejos como eran, le decían que esta historia aún no había terminado. Todavía no. La puerta seguía astillada por la fuerza de la entrada. El escalón delantero manchado con un leve rastro de sangre donde el atacante había tropezado en su pánico. Y cerca de la pila de leña, justo debajo del alero donde el rocío siempre se asentaba más espeso, había huellas, pero no eran huellas de botas, eran huellas de patas. Y no solo una o dos, un rastro. Javier las siguió lentamente, paso a paso, haciendo una mueca mientras cada movimiento enviaba una punzada de dolor a través de su pecho, pero ignorándola porque la necesidad de saber, de comprender, ahora había superado cualquier otro instinto. Las huellas eran claras, inconfundibles, pesadas, deliberadas, más anchas que las de un zorro, más limpias que las de cualquier perro, y espaciadas lo suficiente como para sugerir una zancada llena de propósito. Las siguió a lo largo de la linde del bosque, a través de la estrecha brecha en la valla, cruzando el borde del prado donde los ciervos solían pastar, y adentrándose en el bosque, donde la luz cambió y el aire se enfrió a pesar del sol. Y entonces lo vio. Allí, bajo el tronco inclinado de un viejo roble blanco, medio oculto por hojas y tierra, yacía algo que no pertenecía a estos bosques, o al menos, ya no. Un pequeño talismán de madera, no más grande que la palma de una mano, tallado toscamente con la silueta de un lobo, hecho a mano y oscurecido por la edad. Alrededor de su cuello colgaba una fina tira de cuero, anudada en el extremo, como si alguna vez se hubiera llevado como un collar o amuleto. Y grabados en la parte inferior, había extraños símbolos, líneas y ganchos que no se parecían al inglés ni al latín ni a ningún idioma que Javier reconociera, pero transmitían una energía, un peso, que hizo que sus dedos se quedaran quietos en el momento en que le dio la vuelta. Lo recogió con cuidado, quitándole la tierra de la superficie, y sintió, aunque no lo diría en voz alta, ni siquiera para sí mismo, un temblor de algo que no era frío, sino antiguo. Miró alrededor del claro, escudriñando con los ojos en busca de movimiento, de sombras, de cualquier cosa que pudiera explicar cómo o por qué esa cosa había terminado allí. Y al hacerlo, su mirada se alzó hacia el borde de una pequeña elevación. No un hombre, no exactamente una bestia. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, un borrón que se fundió de nuevo en el bosque con tal fluidez que Javier habría dudado de haber visto algo en absoluto, si no fuera por el sonido que siguió, un aullido bajo y resonante, largo, lastimero y completamente solo. Y en ese sonido, Javier comprendió algo que lo asustó mucho más que el cuchillo, mucho más que el extraño, mucho más que el dolor. Esta criatura, este lobo, no estaba perdido, había estado dolor. Esta criatura, este lobo, no estaba perdido. Llevaba observando un tiempo. Y ahora, había dejado que lo vieran,
Javier Vargas nunca había sido un hombre propenso a la fantasía, ni dado a arrebatos de superstición o a creer en cosas que no pudieran medirse, pesarse o repararse con las herramientas adecuadas y un par de manos firmes. Empezó a sentir que un peso se asentaba sobre él. No solo el peso del objeto en sí, que era ligero, seco y áspero contra su palma, sino el peso psicológico de comprender que el mundo que creía conocer, el delimitado por mapas antiguos y explicaciones sencillas, podría haberse movido aunque fuera ligeramente bajo sus pies. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, el suficiente para que las sombras se alargaran y el canto de los pájaros cambiara de cadencia, lo bastante para que el frío se abriera camino bajo su abrigo y le recordara que seguía siendo de carne y hueso, con costillas rotas. Pero aún no podía decidirse a alejarse de lo que había visto o, quizás más sinceramente, de lo que lo había visto a él. Porque ese momento en la cresta, cuando sus ojos se habían elevado hacia la línea de árboles y habían captado la silueta de algo que observaba justo más allá del umbral de la razón, había marcado una especie de punto de inflexión, no solo en el día, sino en su comprensión del orden mismo de las cosas. Regresó a la cabaña lentamente, siguiendo el mismo rastro de huellas de lobo, que para entonces habían comenzado a desvanecerse bajo los vientos cambiantes y las hojas que caían. Pero aún podía rastrearlas, no con los ojos, sino con una especie de atracción intuitiva que todavía no podía explicar. Algo profundo en los huesos, como el recuerdo de un olor, o el eco de un instinto largamente enterrado bajo décadas de supervivencia tranquila y civilizada. Una vez dentro, colocó el talismán sobre la mesa con un cuidado usualmente reservado para reliquias familiares o cartas escritas por manos que ya no existían. Se sentó a su lado, mirando fijamente durante un largo rato, no con miedo ni confusión, sino en un silencio que se sentía necesario, casi sagrado. Como si hablar demasiado pronto o demasiado alto pudiera deshacer el frágil equilibrio de lo que fuera que había comenzado a desplegarse. Y entonces, finalmente, se movió. No para pedir ayuda, no para documentar nada, ni siquiera para escribir en una caja forrada con periódico de 1962 y que olía débilmente a trementina y cedro. Dentro estaban los restos dispersos de otra vida, una chapa de identificación militar deslustrada, un reloj de bolsillo roto, una fotografía descolorida de una mujer con ojos tormentosos y lo más inesperado, un libro. El libro era pequeño, encuadernado en cuero agrietado y sujeto con un lazo de bramante. Había pertenecido a su abuelo, un hombre de los bosques, cazador y, en momentos más tranquilos, un hombre con historias tan extrañas y detalladas que Javier, de niño, había llegado a creerlas ciertas, hasta que creció lo suficiente como para descartarlas como las divagaciones de una generación demasiado cercana al mito. Pero ahora, con el talismán sobre la mesa y el eco del aullido aún vivo en algún lugar de la médula de su espina dorsal, comenzó a preguntarse si tal vez el viejo había sabido algo que él no. Pasó las páginas lentamente. Había bocetos de huellas de animales y notas sobre el curtido de pieles, hasta que llegó a una sección etiquetada solo con una palabra, escrita en letras mayúsculas y deliberadas. Lobos. El texto, con una caligrafía apretada y anticuada, hablaba de leyendas locales, cuentos transmitidos durante generaciones. Ciertas regiones de estas sierras, especialmente aquellas cercanas a los límites del bosque y antiguos cementerios, habían reportado avistamientos de criaturas que no eran ni hombre ni bestia, que aparecían solo cuando se había derramado sangre o se había amenazado a la inocencia, y que desaparecían con el mismo silencio con el que llegaban, dejando atrás solo preguntas, advertencias y, ocasionalmente, protección. Javier se recostó en su silla, el libro descansando en su regazo, y exhaló lentamente por la nariz. No creía en fantasmas, no creía en espíritus, pero creía en patrones, y cuanto más miraba lo que había sucedido, la llegada del desconocido, la súbita aparición del lobo, el talismán tallado escondido bajo el roble, y ahora este viejo diario amarillento que parecía susurrar fragmentos de explicación. Más se daba cuenta de que algo había estado vigilando su tierra mucho antes de que él la llamara suya.
Y tal vez, solo tal vez, finalmente había decidido darse a conocer. Durante los días que siguieron, mientras los moratones a lo largo de sus costillas se profundizaban en un mapa moteado de violetas apagados y azules amarillentos, y mientras el aire quebradizo de octubre se agudizaba con la silenciosa aproximación del invierno, Javier se encontró habitando su hogar de una manera diferente. No por el miedo persistente al ataque, sino por una presencia. Un peso intangible, invisible, que parecía llenar la cabaña con una tensión que no era amenazante, pero tampoco del todo benigna. Algo así como el silencio que se asienta justo antes de que un relámpago rompa un caluroso cielo de verano. El tipo de silencio que te eriza la piel y ralentiza tu respiración sin saber muy bien por qué. Al principio, intentó descartarlo culpando a la incomodidad de sus heridas o al residuo psicológico del ataque, pero cuanto más a menudo se despertaba a esas horas extrañas, sus ojos abriéndose de golpe justo antes del amanecer, su corazón firme pero alerta, como si hubiera sido convocado en lugar de perturbado, más comenzaba a sospechar que la presencia no estaba en su cabeza. No era imaginada, y ciertamente no era neutral. No era miedo lo que la acompañaba, era conciencia. Luego vinieron las señales. Sutiles al principio, del tipo de cosas que casi podrías explicar sin perder el sueño. Las huellas de patas débiles pero deliberadas justo más allá del porche, que aparecían durante la noche en la escarcha y desaparecían antes del mediodía. Las gallinas agrupadas en una esquina del gallinero por la mañana, silenciosas y con los ojos vidriosos, como si hubieran visto pasar una sombra, no por encima de ellas, sino a través de ellas. El olor de algo desconocido flotando en el aire al atardecer, ni fétido ni salvaje. Algo mineral y frío, como hierro empapado en musgo. Y entonces, sin previo aviso, apareció el sargento López. Su viejo coche patrulla subió refunfuñando por el camino de grava, más lento de lo habitual, su sombrero calado más bajo de lo que requería el viento otoñal y su postura más rígida de lo que exigía el clima. No pidió permiso antes de bajar. No saludó a Javier con un gesto o una sonrisa. Simplemente se quedó allí, junto a la puerta abierta, una mano apoyada en el marco, masticando el silencio durante varios segundos, antes de decir finalmente: «No repitas esto, pero encontraron un cuerpo cerca de la Peña de Francia hace 2 días. Un excursionista, tal vez. Lo que queda de él. Mordido, de todas formas». Javier no reaccionó exteriormente, no invitó al sargento a entrar, ni siquiera parpadeó. Pero por dentro, un hilo silencioso de inevitabilidad comenzó a desenrollarse, como si hubiera estado esperando algo así. Alguna confirmación, algún eco externo de lo que ya sabía pero aún no había nombrado. «No hay señales de que se lo comieran», continuó el sargento cambiando de peso incómodamente. «Ni de arrastre, solo desgarrado y dejado allí. Como una advertencia. Lo que fuera que lo hizo, no lo hizo por comida. Solo lo hizo. Un juego de huellas, grandes, limpias. Luego nada. Desapareció entre la maleza como si nunca hubiera existido». Javier bajó la mirada a los escalones bajo sus botas. Luego la levantó hacia el bosque detrás del coche del sargento. «¿El cuerpo tenía un cuchillo?», preguntó, en voz baja y plana. López hizo una pausa. Luego entrecerró los ojos. «¿Cómo lo sabías?». Javier no respondió. En lugar de eso se dio la vuelta. Entró en la casa sin decir palabra. Y regresó un momento después, sosteniendo el pequeño talismán de madera que había encontrado bajo el roble. La figura del lobo tallada a mano colgaba ahora de un cordel, su superficie oscurecida por el clima y el tiempo. Sus runas talladas captando la luz de la tarde lo justo para parecer que todavía se estaban escribiendo. El sargento le echó un vistazo y, instintivamente, retrocedió un paso. «Dios mío, Javier, ¿sabes lo que es eso?». «No», replicó Javier, «pero creo que él sí lo sabe». El sargento permaneció en silencio durante unos largos momentos. Murmuró algo sobre puertas cerradas y lunas llenas, y que llamara si algo se ponía raro. Pero Javier ya sabía que la rareza había llegado, se había ido y se había quedado. Porque esto no había terminado, ni de lejos. Podía sentirlo en sus huesos, en los árboles, en la tierra bajo sus pies.
Esto no se trataba solo de un lobo y un único acto de protección. Esto era un patrón, un orden, una presencia que había existido mucho antes que él y que sobreviviría a cualquier eco superficial de civilización que pretendiera gobernar este tramo de naturaleza salvaje. Y ya fuera por accidente, herencia o algún invisible rito de iniciación, ya no era solo un testigo de ello. Ahora era parte de ello. Estuviera listo o no, en los días que siguieron a la visita del sargento, Javier se encontró deslizándose en un ritmo que le resultaba familiar solo en la forma, pero que ahora estaba infundido con una corriente subterránea de inquietud, que se negaba a sentarse. Todavía se levantaba con el sol, alimentaba a las gallinas, revisaba la valla, cortaba leña con golpes medidos como el tic-tac de un metrónomo. Pero donde esas tareas antes existían como rituales silenciosos destinados a mantener su mente despejada y su corazón firme, ahora funcionaban como distracciones, como marcadores de posición para pensamientos que ya no podía mantener a raya, para preguntas que se hacían más fuertes en el silencio que una vez anheló. Ya no podía caminar por el perímetro de su tierra, sin encontrarse deteniéndose a mitad de paso, con los ojos desviándose hacia la línea de árboles, como si esperara, ¿no? Como si sintiera que algo o alguien observaba desde justo más allá del alcance de su visión. No con malicia, ni siquiera con curiosidad, sino con el tipo de atención solemne que sugería juicio. Como si el propio bosque hubiera desarrollado ojos y estuviera midiendo cada una de sus respiraciones contra una escala que aún no entendía. Las noches eran las más difíciles. El sueño, antes profundo e ininterrumpido, se había fragmentado, roto en pedazos incómodos donde los sueños se mezclaban con la vigilia y la línea entre la memoria y la imaginación se volvía más difícil de mantener. Se quedaba dormido solo para encontrarse de pie una vez más en el claro bajo el roble blanco, el talismán colgando de su mano, el bosque a su alrededor mortalmente quieto. Y en algún lugar en la oscuridad, una presencia, no vista sino sentida, acercándose, lenta, paciente y absoluta. Y justo antes de volverse para enfrentarla, se despertaba, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de algo inquietantemente cercano a la reverencia. Una noche, incapaz de dormir e impulsado por una compulsión que ya no se molestaba en cuestionar, Javier tomó la vieja lámpara de aceite del gancho cerca de la puerta, se echó el abrigo sobre los hombros y salió descalzo al frío porche. Dejó que el viento le mordiera los tobillos mientras permanecía bajo el vasto cielo iluminado por la luna, que se extendía sin nubes y plateado sobre los árboles como una tapa que acabaran de levantar del mundo. El talismán, que ahora llevaba alrededor del cuello con un cordón de cuero, se movió ligeramente contra su pecho, no pesado pero presente de una manera que hacía que su piel vibrara débilmente con conciencia. No sabía a dónde iba, no exactamente, pero sus pies lo llevaron hacia el borde trasero de la propiedad, más allá del cobertizo derrumbado y por el sendero inclinado hacia la vaguada que una vez marcó la naturaleza salvaje, no reclamada más allá. Un lugar que Javier rara vez había visitado, incluso en sus años mozos. No porque lo temiera, sino porque siempre se había sentido indiferente, como un lugar que se pertenecía a sí mismo, donde los hombres no importaban, y el tiempo no pasaba de maneras que pudieras medir. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para no necesitar la lámpara, pero la mantuvo encendida de todos modos, más por su calor que por su brillo. Y mientras entraba en la vaguada y seguía el estrecho sendero de ciervos que se adentraba en el bosque, se dio cuenta de que ya no pensaba en el ataque, ni en el lobo, ni siquiera en la advertencia del sargento. En cambio, su mente daba vueltas a una verdad mucho más inquietante, que parte de él había querido volver a este lugar. Lo había anhelado de la manera en que un niño anhela el sonido de la voz de su madre en la oscuridad. No porque prometiera respuestas, sino porque lo había visto. Y al hacerlo, lo había obligado a verse a sí mismo. Porque la verdad era esta. Javier había vivido una vida moldeada por la soledad, no por paz, sino por retirada. Se había apartado de la gente, no porque lo decepcionaran, sino porque se había decepcionado a sí mismo. Había perdido a una esposa por enfermedad y se culpó por no detectarlo antes.
Había visto a un hijo alejarse y culpó al mundo en lugar de intentar acercarse. Había sobrevivido a la guerra, al duelo, al tiempo mismo, y construido un mundo tranquilo donde nada pudiera tocarlo, hasta que algo lo hizo. Y ahora, en el silencio de estos bosques, no podía evitar sentir que cualquier fuerza que hubiera intervenido esa noche no había venido simplemente a protegerlo, sino a enfrentarlo, a arrastrarlo de vuelta a la vida, al ajuste de cuentas, a la conexión con algo mucho más grande que él mismo. Dejó de caminar cuando llegó a un pequeño claro, uno que no recordaba de ninguna de sus andanzas infantiles, aunque le resultaba extrañamente familiar. Circular, rodeado de espesos pinos, el suelo desnudo y suave bajo sus pies. Y en el centro, un círculo se quedó allí durante lo que parecieron horas. El viento quieto, los árboles crujiendo suavemente a su alrededor, el talismán volviéndose más cálido contra su pecho. Y en esa quietud, un pensamiento emergió, lento, pesado, innegable. Te perdonaron la vida. Ahora elige qué harás con ella. Y por primera vez en años, Javier Vargas no se sintió viejo, ni roto, ni solo, sino elegido. La mañana después de su paseo hasta el claro, el rodeado de piedras y silencio. La mañana después de su paseo hasta el claro, el rodeado de piedras y silencio, y el peso de algo antiguo que se había negado a hablar, pero había dejado su mensaje inconfundiblemente claro. Javier despertó y encontró el aire de la casa denso por la quietud. No era la calma pacífica que acompaña a las primeras horas en una granja, sino la quietud que se siente como si el mundo se hubiera detenido, conteniendo la respiración, no en anticipación, sino en advertencia. Se incorporó lentamente, sus articulaciones rígidas por el frío y sus sueños aún aferrados a él como niebla. Notó que la lámpara que había llevado la noche anterior, la cual dejó en la encimera de la cocina al regresar justo antes del amanecer, ahora parpadeaba débilmente. Su llama era baja, azulada en la base, y danzaba de una manera que no recordaba al viento, sino a la respiración, como si alguien invisible estuviera de pie justo a su lado, observando, esperando. Al salir, esperaba que el frío de finales de otoño le picara en la cara y que el habitual zumbido de los pájaros matutinos lo saludara desde las copas de los árboles. Pero en lugar de eso, se encontró con un silencio extraño, demasiado completo, demasiado antinatural. Y un cielo que había adquirido un tono gris tan pálido y uniforme, que parecía pintado, artificial, como un velo tensado firmemente sobre el sol. No había pájaros, ni movimiento en los árboles, ni siquiera el ladrido distante de un zorro desde el otro lado de la loma. Fue entonces cuando lo vio, cerca de la línea de la valla, en el borde norte de la propiedad, justo más allá de la vieja rueda de carro que había montado años atrás como una especie de hito improvisado. Había una figura de pie. No se movía, no se acercaba, simplemente estaba allí, alta, ligeramente encorvada, envuelta en ropa oscura que se mezclaba con los árboles detrás de ella. Aunque la vista de Javier ya no era lo que fue, pudo decir que quienquiera que fuese, no era local. No se comportaba como alguien perdido, errante o curioso. Se mantenía como alguien que espera. No gritó, no se movió. Y después de lo que pareció un minuto estirado hasta convertirse en un siglo, la figura se giró lentamente, deliberadamente, y caminó de regreso al bosque sin una sola mirada hacia la cabaña. Javier se quedó helado. No tenía explicación para lo que había visto, ni una idea clara de quién o qué había visitado su tierra. Pero lo que más le perturbó no fue la presencia de la figura, sino la sensación de que no había venido por él, sino para mirar algo cerca de él, para verificar algo. Y esa confirmación silenciosa resonó más fuerte que cualquier amenaza. Al mediodía, el cielo se había oscurecido aún más y el viento había regresado, soplando bajo, frío y constante, como el aliento de un gran animal dormido que acabara de moverse en su letargo. Javier permaneció dentro la mayor parte de la tarde. El talismán aún colgaba de su cuello, ahora cálido contra su piel, incluso cuando el resto de la casa se sentía fría. Mientras se sentaba cerca del fuego, releyendo el viejo diario de su abuelo,
La sección titulada Vigilantes, adelgazándose con cada relectura, notó algo que no había visto antes. Una nota manuscrita, garabateada en los márgenes de una de las últimas páginas, apenas legible pero inconfundiblemente urgente. No todos los que vienen son guardianes. Algunos siguen, algunos se alimentan. Mantén el círculo. Nunca duermas donde esté roto. Las palabras lo helaron, no solo por su contenido, sino por la Esa noche, el sueño no llegó. En cambio, Javier se sentó con el rifle sobre las rodillas y la lámpara encendida a su lado, sus ojos fijos en la ventana que daba a la loma. Porque fuera cual fuera esta fuerza, protectora o depredadora, mito o memoria, lo había elegido. Y ya no podía fingir que no se sentía atraído por ella a cambio. Para cuando el sol volvió a salir, apagado, pálido, apenas capaz de atravesar el velo de nubes que había colgado inmóvil sobre el valle durante casi 2 días, Javier había tomado una decisión, no una nacida de la valentía o la resolución, sino de la inevitabilidad. El tipo de aceptación tranquila que se instala en un hombre cuando se da cuenta de que ninguna cantidad de espera, ningún número de puertas cerradas o rifles cargados puede evitar que algo antiguo y destinado llame cuando esté listo para que lo dejen entrar. Empacó lentamente esa mañana, moviéndose con la calma de alguien que no se prepara para la batalla, sino para la revelación. Llenó una gastada bolsa de lona con un termo de café, un pequeño cuchillo de caza, un rollo de cuerda y el diario de su abuelo, ahora arrugado y manchado por días de uso, su lomo debilitándose bajo el peso de páginas revisitadas y frases subrayadas que una vez se leyeron como cuentos populares y ahora llevaban la gravedad de la profecía. Alrededor de su cuello, el talismán ya no se sentía como un amuleto o una reliquia, sino como una llave, una que aún no le había mostrado la puerta a la que pertenecía, pero cuya presencia parecía susurrar que el tiempo de las preguntas había pasado y el tiempo de cruzar umbrales había llegado. Dejó una nota sobre la mesa, corta, sin firmar, por si alguien alguna vez venía a buscarlo, aunque dudaba que lo hicieran. Solo 3 palabras garabateadas con lápiz grueso en la esquina rota de un catálogo de piensos. Fui a escuchar. Luego salió al viento. Esta vez no dudó en la línea de árboles. No se detuvo a mirar hacia atrás a la cabaña que lo había albergado durante décadas, tanto en comodidad como en miedo. Porque algo profundo dentro de él había cambiado, no en pánico, sino en alineación. Y por primera vez en su larga vida, Javier Vargas no se sintió como un hombre viviendo al lado del bosque, sino como uno moviéndose dentro de él, con él. El sendero que siguió no era uno que recordara de su juventud, pero sus pies parecieron encontrarlo de todos modos. Estrecho, sinuoso, casi animal en su sutileza, tallado no por manos humanas o ruedas, sino por el tiempo, la repetición y algo más deliberado que la erosión. Y después de lo que parecieron horas de caminata, aunque la luz nunca cambió y su reloj, que hacía tiempo se había detenido, se encontró de pie una vez más en el claro que creyó haber descubierto por accidente. El del círculo de piedras y el aire que nunca se movía del todo. Pero esta vez no estaba solo. De pie en el borde más alejado del círculo había una mujer. No joven, pero tampoco vieja. Con cabello veteado de plata trenzado por la espalda y un pesado chal de lana envuelto alrededor de sus hombros. Su postura era relajada, su mirada firme, como si hubiera sabido que él venía, como si hubiera estado esperando más tiempo del que le importaba admitir. Javier se congeló, no por miedo, sino porque todo en él le decía que este era el momento que importaba, que lo que viniera después lo cambiaría para siempre. No de la manera dramática de las historias con héroes y monstruos, sino de la manera silenciosa e irreversible en que la verdad altera la forma de la memoria. «Cruzaste el anillo», dijo ella, su voz llegando fácilmente a pesar de la distancia, baja y clara como el viento moviéndose entre piedras. «No sabía lo que era», replicó Javier. «Pero te quedaste», dijo ella, asintiendo lentamente. «Y eso es lo que importa». Avanzó entonces, no hacia el anillo, sino más cerca de él, y señaló las piedras. «No son solo para mantener algo fuera», explicó.
Son para recordarle a lo que vive dentro que no debe irse. Javier no preguntó qué quería decir. De alguna manera, ya lo sabía. Entró de nuevo en el círculo, y el viento se detuvo instantáneamente. No porque el aire se hubiera calmado, sino porque lo había reconocido. Como si alguna corriente invisible se hubiera detenido para observar si pertenecía allí. ¿Llevas la marca?, dijo la mujer señalando el talismán. Eso no sucede por casualidad. Se da o se hereda. Javier bajó la mirada hacia él, sintiendo su calor ahora no como un brillo, sino como un pulso. Mi abuelo, dijo lentamente, las palabras encajando mientras las pronunciaba. Solía desaparecer en el bosque durante días. Nunca dijo a dónde iba, volvía diferente. La mujer asintió. Era parte del primer círculo, dijo. Los viejos vigilantes, no guardianes, no guerreros. ¿Testigos de qué?, preguntó Javier. Ella no respondió. Solo miró hacia los árboles, hacia la oscuridad entre los troncos, donde algo vasto y paciente estaba escuchando. Javier permaneció en el círculo de piedras durante lo que pareció una eternidad. No porque estuviera atrapado, ni porque algo lo obligara a quedarse, sino porque algo dentro del propio espacio parecía suspender el tiempo, estirando cada segundo en algo denso y resonante, como el tono de una campana que se negara a desvanecerse. Y en esa suspensión, sus pensamientos ya no se apresuraban ni chocaban, sino que derivaban lentamente a través de su mente, como hojas atrapadas en la corriente de un río profundo y lento. La mujer, cuyo nombre aún no sabía, y de alguna manera no sentía necesidad de preguntar, se sentó ahora en un tronco caído justo fuera del anillo, su chal más apretado a su... Había dicho poco después de revelar el papel de su abuelo entre el primer círculo, y Javier, que ya no necesitaba llenar los silencios con preguntas, se encontró contento de dejar que la quietud se desarrollara, como si la comprensión fuera a llegar no en forma de respuestas, sino en presencia. Finalmente, sin embargo, habló, su voz más suave ahora, más introspectiva. Hay historias sobre hombres que se adentran demasiado en las cañadas, dijo, con los ojos fijos en el horizonte donde los árboles se desangraban en la niebla. Algunos vuelven hablando solos, otros no vuelven nunca. Los viejos solían decir que no era el bosque lo que se los llevaba, sino lo que despertaba cuando cruzaban ciertos lugares que no debían cruzar. Javier se movió ligeramente, el talismán descansando cálido contra su pecho, las piedras bajo sus pies afirmándolo más firmemente que cualquier suelo que hubiera pisado jamás. ¿Tú has cruzado?, preguntó, no con sospecha, sino con genuina curiosidad. Porque si alguien, preguntó, no con recelo, sino con genuina curiosidad. Porque si alguien que aún vivía había visto lo que yacía más allá, era ella. Lo hice, respondió ella. Una vez hace mucho tiempo. Seguí algo que no debía, no por malicia, sino por dolor. Buscabas a alguien que ya se había ido. Su voz se quebró ligeramente en esa última palabra, y Javier, aunque no la presionó, sintió que el dolor detrás de ella se asentaba profundamente en el espacio entre ellos. ¿Y qué encontraste?, preguntó después de un momento. La mujer lo miró entonces, no directamente, sino a través de él, su mirada atravesando su rostro como el viento entre las ramas. Encontré lo que espera a aquellos que olvidan que este lugar es más antiguo que la memoria, más antiguo que la muerte, más antiguo que los nombres. Encontré lo que se alimenta cuando se rompe el equilibrio. Javier sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino por reconocimiento. Porque él también lo había sentido, ¿no? Esa noche, cuando el forajido irrumpió en su casa, cuando la sangre estuvo a punto de derramarse, cuando apareció el lobo, no rabioso, no al azar, sino deliberado, decisivo, controlado. Algo había respondido, no a él, sino a una violación, a una regla rota, a un hilo roto. Y ahora comprendía que al bosque no le importaba el bien o el mal, la inocencia o la culpa. Le importaba el orden. Y él había entrado en ese orden. La mujer se levantó entonces, su movimiento lento pero firme, y señaló hacia un estrecho sendero apenas visible en el lado opuesto del claro, un lugar donde los árboles crecían imposiblemente juntos, sus troncos retorcidos y ennegrecidos por la edad. Está esperando allí,
dijo. Lo que vio tu abuelo, lo que ayudó a contener. No quiere ser encontrado, pero te dejará encontrarlo. Si te reconoce. Javier no preguntó qué era. Algunas verdades pierden su forma cuando se fuerzan en palabras. En lugar de eso, respiró hondo. Salió del círculo y comenzó a caminar hacia el sendero. Sintió el cambio casi al instante. La presión en el aire se espesó. Los sonidos del bosque se apagaron hasta que incluso el crujido de sus propias botas sobre la tierra se sintió distante, remoto, como escuchar pasos en un sueño. Los árboles se cerraron a su alrededor, la luz disminuyendo hasta parecer el crepúsculo, aunque solo era media tarde. Y mientras se adentraba más, regresó la sensación de ser observado, no con amenaza, sino con gravedad, como si cada hoja, cada sombra, cada partícula de aire tomara nota de él, registrando su presencia, sopesándolo contra el recuerdo de otros que habían recorrido el mismo sendero. Entonces lo oyó, no un aullido, no un gruñido, sino una voz, suave, no del todo humana, no del todo animal. Dijo solo una cosa: él rompió el pacto. Javier se detuvo. Sino porque algo en el propio suelo bajo sus pies había cambiado, imperceptiblemente pero sin lugar a dudas, como una corriente cambiando de dirección bajo la superficie de un río. Y con ese cambio llegó la conciencia ineludible de que lo que fuera que esperaba más allá de este umbral invisible, ya no era parte del mundo que siempre había conocido, sino parte del mundo que siempre lo había conocido a él. El camino por delante no era un camino en absoluto, al menos no en la forma en que los hombres marcan tales cosas con botas, mapas y señales, sino más bien una impresión estrecha y sinuosa en la tierra, moldeada por algo que no era humano ni climático. El musgo que colgaba de las ramas sobre él se movía suavemente con la brisa, o respiraba por sí mismo. Cada paso que daba hacia adelante era más lento que el anterior. No por vacilación o miedo, sino porque el propio acto de caminar ahora se sentía como una forma de reverencia, como si la propia tierra requiriera permiso. El aire se espesó, no en noche, sino en una especie de crepúsculo perpetuo, donde la sombra y la forma se fusionaban indistinguiblemente. Se dio cuenta de que ya no podía oír el viento, ni su propia respiración, ni siquiera el suave sonido de las ramitas rompiéndose bajo sus botas. Como si el bosque hubiera echado un velo alrededor de este lugar que silenciaba no solo el sonido, sino el recuerdo del sonido. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado el silencio, los árboles se separaron. No en un claro, no hacia la luz o la apertura, sino hacia algo más profundo y más hueco. Una cuenca, hundida en la tierra como un cuenco olvidado tallado por manos antiguas o por el propio tiempo. Y en el centro de esta hondonada había una figura, alta, inmóvil, oscurecida por pieles, sombras y tela. Su rostro oculto bajo lo que parecía una máscara hecha de fragmentos de hueso animal y madera oscura, unidos no con hilo, sino con tendones oscurecidos por el clima, la ceniza o la sangre, e imposiblemente quieta. Mientras Javier se acercaba al borde de la cuenca, la figura se giró. No la cabeza, sino todo su cuerpo, con el movimiento lento e inflexible de una montaña girando para reconocer el viento. Y en ese único movimiento, algo pasó entre ellos. No palabras, ni siquiera pensamientos, sino reconocimiento. El tipo que no requiere explicación porque existe fuera del tiempo. Como conocer a alguien a quien nunca has visto antes y de alguna manera, saber que ha estado caminando hacia ti toda tu vida. Y en ese momento, aunque no se pronunciaron palabras en voz alta, Javier supo. Supo de la manera en que los árboles saben hacia dónde inclinarse hacia el sol, de la manera en que los lobos saben dónde dejar de caminar y esperar. Que esta figura, esta entidad, esta presencia imposible y antigua no estaba aquí para amenazar ni para consolar, sino para ofrecer algo. Y esa oferta, aunque no envuelta en ceremonia o promesa, era tan real y pesada como el suelo bajo él. La figura avanzó un solo paso y, de debajo de su cobertura andrajosa, sacó algo pequeño. Un talismán, como el suyo, pero más oscuro. Sus bordes quemados y desgastados. Su superficie grabada con marcas que pulsaban débilmente,
como si el recuerdo del fuego aún viviera dentro de ellas. Y lo extendió, no con fuerza, sino con inevitabilidad. Javier extendió la mano. No porque fuera valiente, no porque entendiera, sino porque pertenecía. Porque algo en su sangre ya había respondido a la pregunta mucho antes de que supiera que se la habían hecho. Y en el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del objeto, el bosque respiró. No fue una ráfaga de viento, no fue sonido en el sentido tradicional. Fue más como un cambio de presión en los pulmones del mundo. Y en esa respiración, Javier vio, no a través de sus ojos, sino a través de algo más profundo. Visiones, no del futuro ni del pasado, sino de la memoria moviéndose en perfecto silencio. Bajo una luna de sangre, el forajido, momentos antes de caer, su alma ya conocida y contada. Y finalmente, el propio Javier, más viejo, envuelto en sombras, de pie al borde del círculo, observando a alguien más acercarse con el mismo miedo y asombro que ahora ardía en su pecho. Y entonces terminó. La figura retrocedió. El pacto había sido ofrecido. Y sin hablar, sin inclinarse, sin pedir nada a cambio, Javier asintió. Porque esto no era un contrato, y esto no era una elección, no en la forma en que la mayoría de los hombres definen tales cosas. Era un traspaso de memoria, de deber, de vigilancia. Y Javier Vargas, granjero, veterano, viudo, testigo, se había convertido en parte de algo vasto. El bosque no lo liberó fácilmente. Después del intercambio, después del momento en la hondonada cuando el talismán había pasado del agarre de la criatura al suyo, cuando el aliento del bosque había cambiado a su alrededor como el giro de un eje masivo, Javier sintió que el mundo cambiaba, no como un temblor, sino como una profunda inclinación interna, como si el eje de algo antiguo se hubiera movido una fracción, alterando el equilibrio no solo del espacio, sino del significado. Y con esa inclinación vino una pesadez, no física, no onerosa, sino existencial. Como si su presencia en el bosque ahora resonara en lugares que no podía ver y despertara una atención que no había tenido la intención de convocar. El camino de regreso no fue el mismo que el de ida. Lo que una vez había sido estrecho y sinuoso, ahora se sentía laberíntico. Cada árbol proyectaba sombras más largas de lo que parecía posible. Sus ramas extendiéndose no sobre él, sino hacia él, como probando el nuevo peso que llevaba, curiosas o inciertas, sobre si ahora era portador de protección o agente de disrupción. Los pájaros no regresaron. El viento, cuando llegó, vino bajo y lento, no susurrando entre las hojas, sino arrastrándose por el suelo del bosque, rozando sus piernas como humo. Y en ese paso sin aliento entre la hondonada y el hogar, Javier sintió que la claridad del propósito se fusionaba con un temor creciente. No el miedo a ser cazado, sino el miedo más profundo y desconcertante de ser esperado. Cuando salió del bosque, justo antes del anochecer, el cielo ya se amorataba en tonos de hierro y óxido, y su cabaña, normalmente un lugar de consuelo o al menos de estabilidad, ahora parecía extrañamente desconocida, como si se hubiera movido ligeramente sobre sus cimientos mientras él estaba fuera, o como si alguien hubiera pasado por ella mientras él estaba ausente, reorganizando las cosas no a mano, sino por intención. Las gallinas se habían ido, no muertas, no dispersas, simplemente desaparecidas, sin plumas, sin valla rota, sin sangre. La puerta del gallinero todavía estaba cerrada desde fuera. Javier permaneció en silencio por un momento en el patio, sus ojos escudriñando cada rincón, cada sombra. Y aunque nada se movía y ningún sonido le llegaba, podía sentir la ausencia no solo de los animales, sino de algo más profundo. Como si se hubiera roto un límite, y el ser del bosque, una vez mantenido a raya por reglas tácitas, ahora hubiera dado un paso adelante. Dentro de la casa, las cosas estaban intactas. La tetera todavía fría sobre la estufa, la manta aún doblada a los pies de su silla. Pero el aire se sentía más denso, más cálido, como si un fuego hubiera ardido recientemente y hubiera dejado atrás su aliento. Y sobre la mesa, colocado directamente en el centro, como si alguien hubiera tenido cuidado de no molestar nada más, había otro talismán,
Este era más pequeño, más tosco, tallado apresuradamente y quemado. Javier no lo tocó. Todavía no, porque entendió instintiva e inmediatamente que esto no era un regalo, era una advertencia. Alguien más había roto el pacto. No hace mucho, no lejos de aquí. Y el bosque, fuera lo que fuera realmente, quienquiera que observara verdaderamente desde detrás del velo de piel, raíz y vieja memoria enredada, ya no esperaba. Estaba respondiendo. Se sentó lentamente. El talismán más grande, el que ahora llevaba como un peso en el centro de su pecho, presionando cálido contra sus costillas como recordándole que su silencio ya no estaba permitido, que la neutralidad ya no era una opción, que una vez que habías entrado en la hondonada, una vez que habías asentido, no podías volver a simplemente sobrevivir. Tenías que actuar. Esa noche, el sueño no llegó, ni siquiera en fragmentos. En cambio, Javier se sentó junto al fuego con ambos talismanes ante él. El uno antiguo y deliberado, el otro fresco y dentado. Y escuchó al bosque respirar contra las ventanas. El sonido largo y lento de una memoria viva preparándose para ser reescrita. Y cuando, poco después de la medianoche, oyó el aullido, no cercano, no distante, sino debajo, como si surgiera de las mismas tablas del suelo bajo sus pies. Profundo, lastimero y cosido con furia. Se levantó, porque ya no era una cuestión de creencia, era una cuestión de deuda, y algo, o alguien, iba a pagarla. Cuando Javier salió, el frío lo recibió no como viento o clima, sino como un muro, denso, inmóvil, y curiosamente silencioso. Como si la propia temperatura hubiera caído no por grados, sino por decisión. Y los bosques más allá del borde de su patio habían inhalado todo calor, todo movimiento, toda vida, reteniéndolos en algún lugar justo fuera de alcance, como una respiración aún no exhalada, como un veredicto aún no pronunciado. No llevó linterna, no llevó su rifle, no lo necesitaba. Lo que estaba a punto de suceder no se combatiría con balas ni se iluminaría con haces artificiales. Esto era un ajuste de cuentas, y tenía su propia luz. Pasó junto al granero, ahora extrañamente hueco, pasó junto al gallinero vacío y entró en la línea de árboles sin dudar. El talismán alrededor de su cuello brillaba débilmente con la calidez de un latido que no era suyo, como guiándolo, no con dirección, sino con atracción. Y al cruzar el primer umbral de sombra, el bosque respondió. No con hostilidad, no con bienvenida, el sendero era más y aún así, caminó sin perder el paso, sin vacilar. Porque en lo más profundo, bajo la duda, bajo el dolor de la edad, bajo el silencioso duelo que había vivido en él durante décadas, algo conocía el camino. No era memoria, era herencia. Y cuando el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo y el silencio se rompió, no con sonido, sino con presencia, comprendió. Había llegado. En el fondo de la hondonada había una forma, no la misma de antes. Esta era más pequeña, pero no menos terrible. Envuelto en capas de tela empapada y oscura por la edad y el clima, agazapado junto a un árbol cuyas raíces se retorcían hacia afuera como venas rompiéndose desde la tierra, y aunque no tenía rostro visible, ni forma identificable, Javier supo lo que era. El que rompió el pacto, no el forajido, no el extraño que lo había atacado semanas antes, sino algo más antiguo, algo que había guiado a ese hombre, susurrado en su mente como veneno en un arroyo, empujado hacia la violencia no por supervivencia, sino por caos, por violación. Esto, comprendió Javier, era lo que los vigilantes debían contener. No solo lo salvaje, sino lo roto, lo olvidado, las cosas expulsadas por el equilibrio y sostenidas por las grietas en el orden. El momento se alargó. La figura no se movió. Solo respiraba, superficial y lentamente. Y desde dentro de los pliegues de sus harapos surgió un sonido, un susurro áspero y húmedo que no formaba palabra pero transmitía significado, como ceniza flotando de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Y Javier avanzó, sintiendo sus pies hundirse ligeramente en la tierra húmeda, el talismán ahora ardiendo contra su pecho, no con dolor,
sino con urgencia. «¿Sabes lo que es esto?», dijo, su voz baja, firme, más oración que orden. La cosa se inclinó ligeramente, como si escuchara, como si reconociera la voz no solo como la de Javier, sino como un eco de otros que habían estado allí antes que él, cuya sangre ahora latía a través de la suya, cuyos recuerdos se agitaban dentro del amuleto como brasas que se negaban a morir. «Cruzaste sin permiso», continuó Javier. «Rompiste el círculo. Tomaste lo que no era tuyo». Y con eso, entró de lleno en la hondonada. El aire a su alrededor se espesó instantáneamente, pesado como el agua, difícil de respirar, pero imposible de retroceder. La figura se alzó, no de golpe, no rápidamente, sino con la lentitud de algo que vuelve a tomar forma, sus miembros desplegándose como humo enroscándose de nuevo en llama. Y mientras se erguía, creció, no solo en altura, sino en presencia, llenando el espacio a su alrededor con un frío que traspasaba no la piel, sino la memoria. Como la sensación de un terror infantil que creías olvidado hasta el momento exacto en que no lo habías olvidado. Y aún así, Javier no se inmutó, porque no estaba aquí para ganar, estaba aquí para restaurar. Se quitó el talismán del cuello, lo sostuvo entre ellos como una llama, y avanzó un último paso. «No puedes quedarte», dijo. Y en el momento en que se pronunciaron esas palabras, el bosque explotó con sonido. No un rugido, no un grito, sino el aullido colectivo de cada vigilante, cada guardián, cada testigo silencioso escondido entre los árboles, surgiendo de la oscuridad como las voces de las piedras rompiendo finalmente su silencio. La figura se abalanzó, pero no hacia Javier, hacia la luz, hacia el talismán. Y cuando golpeó, no chocó. Se desintegró, deshaciéndose en hebras de sombra, polvo y viento, arrastrada hacia atrás a través de las raíces, a través del suelo, a través del aliento del mundo, dejando solo silencio a su paso. Javier cayó sobre una rodilla, no por dolor, por liberación, porque el pacto se había mantenido, y él lo había cumplido. El amanecer llegó lentamente, no con brillo o celebración, sino con un silencioso levantamiento de la oscuridad, como un velo retirado suavemente del rostro de algo que había estado durmiendo durante mucho tiempo y ahora estaba listo para abrir los ojos, no para juzgar, sino para recordar. La luz se filtraba entre los árboles, no en rayos dorados o cálidos, sino en pálidas cintas plateadas que se movían como la respiración, tocando el musgo, las ramas, la tierra, como si volvieran a familiarizarse con un bosque que, por un breve y terrible momento, había mantenido sus pulmones apretados contra el silencio de algo antinatural. Javier estaba de pie al borde de la hondonada, donde el suelo se inclinaba suavemente hacia arriba, hacia casa. Sus botas ligeramente hundidas en la tierra húmeda, los restos del peso de la noche aún presionando ligeramente contra sus hombros, no con carga, sino con finalidad. El tipo de dolor que siente un hombre después de cavar la última tumba, después de cerrar la última puerta, después de darse cuenta de que algo ha terminado, no con ruido, sino con comprensión. Ya no sostenía el talismán. Había desaparecido en el momento en que la figura se disolvió en polvo. No desmoronándose, no quemándose, sino destejiéndose, como si nunca hubiera sido una cosa hecha de materia, sino de memoria mantenida unida por la voluntad. El calor que había pulsado contra su pecho durante días se había ido. Y sin embargo, en su ausencia, no sintió vacío. Sintió equilibrio. Y mientras subía lentamente de regreso hacia la cabaña, el camino de alguna manera más corto de lo que había sido a la ida, notó el regreso del sonido. No fuerte, no inmediato, sino gradual, como un pájaro cantor probando vacilantemente su voz después de una tormenta. Las hojas volvieron a susurrar. En algún lugar lejano, goteaba agua. De vuelta en la casa, las gallinas no habían regresado, y Javier no esperaba que lo hicieran. Algunas cosas, una vez tomadas, no están destinadas a ser restauradas, no por castigo, sino porque la naturaleza tiene su propio sistema de intercambio. Y cuando toma, lo hace con una lógica que a menudo es invisible, pero nunca injusta. Hirvió agua para el té,
no porque lo necesitara, sino porque el ritual lo anclaba. Y mientras estaba de pie junto a la ventana, taza en mano, observando la línea de árboles que una vez marcó el borde de su propiedad, pero ahora marcaba el borde de algo mucho más profundo, sintió que el cambio se asentaba completamente en sus huesos. Ya no era solo Javier Vargas, ahora era parte de la memoria de este lugar. Un nodo en la vasta y silenciosa red de equilibrio, sangre y aliento que se tejía a través del suelo, las piedras y los huesos de cada criatura que alguna vez había caminado aquí con respeto. No se lo diría a nadie, ni al sargento, ni a la mujer del círculo, aunque sospechaba que ella lo sabría de todos modos. Estas historias no estaban destinadas a titulares o conversaciones. Estaban destinadas a ser guardadas, no contadas. Más tarde ese día, mientras reparaba la verja de entrada con manos que ya no temblaban, Javier se detuvo un momento y miró al suelo junto al poste que estaba anclando. Allí, casi escondido bajo un rizo de hierba seca, yacía un nuevo talismán. No como los otros, este era liso, pulido, tallado con esmero. La cabeza de un lobo, simple, hermosa, vigilante. Lo recogió y sonrió. No porque le sorprendiera, sino porque no lo hizo. Porque los vigilantes tenían muchas formas, y ahora él era uno de ellos.